tórax. Es un segmento, ¿no?, en el cual delimita la parte superior por el cuello y por abajo con las vísceras. Entonces, todas las vísceras, después de la gran cantidad de vasos sanguíneos, nervios, vía respiratoria, el digestivo que se encuentra en el cuello, continúa con el tórax. Algunos ahí tienen una continuidad, ¿no? Entonces, y en el abdomen también algunos vasos sanguíneos o nervios del tórax continúan en el abdomen, ¿no? Entonces el tórax se encuentra entre el cuello y el abdomen, ¿no? Este tipo de anatomía es anatomía topográfica. Ahora creo que van a cambiar, van a juntar fisiología, anatomía y histología, creo, morfofisiología, como lo están haciendo en otras universidades, pero no, me parece que no es conveniente, ¿no? Porque van a estudiar músculos, todos los músculos del cuerpo, arterias, todas las arterias, nervios, pero cuando operen, quieren operar mano, y ahora cómo hacemos. La anatomía topográfica es más útil para examinar a un paciente. Todo el mundo en la cara anterior, ya sé que hay nervios, arterias, pero si tengo músculos, arterias, lo estudio por independiente, por tratar de correlacionar con la fisiología. Es decir, si hacen músculo, en fisiología hacen el aparato muscular, desde el vista fisiológico, cómo funciona. Entonces hay problemas de la. Bueno, pero ustedes ayudaron a la comunidad topográfica, eso es más útil. Porque antes en San Marcos había dos anatomías, topográfico y descriptivo. Un año era topográfico, por semestre, y otro descriptivo o por sistema. Pero el de sistema lo desaparecieron y quedó el topográfico. Ahora de nuevo es el de temano, ¿no? No, ¿verdad? Cuando nosotros examinamos a un paciente, ¿no es cierto?, hay que examinar al paciente por la cara anterior, por la cara posterior, por las caras laterales. Al paciente se estudia el tórax, tiene que estar desnudo. No pueden examinar a un paciente encima de la casaca, como le ponen el estetoscopio encima de la casaca, encima de la camisa, encima del bikini, ¿no es cierto? El paciente tiene que estar de la cintura para examinar al tórax. ¿Qué vemos? Lo primero que vemos es lo que hacemos de la inspección. Miramos el tórax del paciente. Si es un paciente con problemas respiratorios, cardíacos, miramos el tórax del paciente. Vemos si la mitad del lado derecho es equivalente a la mitad del resto, tanto por la parte anterior, por la parte posterior. Le pedimos que llegue el brazo, miramos el cardíaco está por debajo de la axila. No examinamos el cuello. Aún si hay un problema cardíaco pulmonar, hay que examinar las cosas suprarrenales. Entonces, cuando queremos hacer un paciente, primero es, ¿hay simetría o no hay simetría? Luego le pedimos que tome aire. Cuando toma aire, este emisor derecho se llama expansión, se debe expandir en la misma magnitud, o sea, los dos deben subir en la misma magnitud, tanto por delante como por detrás, ¿no? Y luego pasamos a la percusión. Percusión significa colocar la palma en el tórax del paciente y con un dedo medio golpear al dedo medio que está sobre el tórax. Pero una percusión como una fila, ¿no? Y aprendemos a escuchar el sonido del tórax. Tiene un sonido particular cuando hay aire, tiene un sonido cuando hay líquido y tiene un sonido cuando hay una masa sólida. Y tanto que nos entrenamos examinando al paciente, aprendemos esto, ¿no? A escuchar y a percibir con el espejo de lo que se llama percusión. Por ejemplo, cuando nosotros percutimos el tórax, ¿no?, es como un vacío porque es aire. ¿Qué pasa si percuto y es como una masa sólida? No hay rebote del sonido. Entonces y comparo con el lado opuesto. En el lado opuesto es diferente. Entonces ahí digo, aquí hay algún problema, ¿no? Luego cojo el estetoscopio y coloco, y le pido que me inspire, ¿no?, sin hacer bulla, que tome aire, ¿no? Y se escucha un sonido que se llama murmullo vesicular. Entra el aire, como entra el aire. Y comparo en ambos lados en la misma altura. ¿Y qué pasa si el murmullo vesicular no
lo escucho. En el sitio donde había permitido y no había el sonido de vacío o de aire, ¿no? El culto lo escucho y no hay sonido, no hay murmullo de ciudad. Y en el otro lado sí está el murmullo de ciudad. Y hacia arriba hay murmullo. Entonces aquí hay algo. Puede ser una masa tumoral sólida, puede ser un derrame líquido en cavidad pleural, puede ser una cavidad quística o una cavidad llena de aire, ¿no? Y hay sonidos. Le van a enseñar también los diferentes tipos de sonidos. Entonces, pero el examen clínico, lo que les estoy diciendo, es importante. Cuando estén en sus cerebros, ¿dónde hacen el cerebro? En zonas de frontera, donde no hay solamente un médico, una obstetriz o dependiente médico. No van a tener aparatos, tomografía, resonancia, con lo que saben, van a hacer diagnóstico. Entonces hacían el examen clínico, sin usar nada, llegar a un diagnóstico. Cada diagnóstico son difíciles, ¿no? Pero la mayoría de enfermedades se puede detectar haciendo una historia clínica, un interrogatorio y un examen físico correcto, ¿no? Pueden llegar a un diagnóstico o un acercamiento y de acuerdo a eso pueden iniciar un tratamiento. Entonces, cuando enseñamos al paciente, y aquí aparentemente este es un tórax cuadrilátero, ¿no es cierto? Pero la forma cuadrada que tiene la cara anterior del tórax, que se debe a la presencia aquí de la clavícula, del acromion y del húmero. En cambio, si retiramos estas estructuras, nos damos cuenta que la jaula torácica tiene esa forma. Entonces, esta imagen debemos pasar o transpolar a la pared torácica del paciente, ¿no? Entonces, aquí están viendo la jaula torácica que vamos a encontrar. Esa jaula torácica tiene forma de un cono. El estrecho superior, ¿no?, es angosto, el estrecho inferior es más amplio, ¿no? Es de la forma cónica, es la forma normal de la jaula torácica. Pero hay pacientes con asma, con enfermedades crónicas del aire, evolución, el tórax se depone. Pacientes asmáticos terminan con un tórax, se llama tórax entonel, el orificio superior amplio, el orificio inferior amplio, como esos cilindros de madera gigantes, se llama tórax entonel, por el problema respiratorio que tuvieron durante años, ¿no? Se altera la jaula torácica, ya no tiene la forma cónica. ¿Sabe cómo manejamos esto? No quiere empezar. Luego tenemos las líneas de referencia. Siempre las líneas de referencia son líneas imaginarias que son importantes de tener presente. Igual cuando llega en medicina 1, lo dice, ¿cuáles son las líneas de referencia de la pared torácica? Entonces hay una línea imaginaria que pasa por el centro del esternón. Se llama línea media external. Pero en el mundo se llama línea media anterior. En clínica se llama línea media external. Paralela a esa línea media external está la línea media clavicular, o en el punto medio de la clavícula, y por ahí descienden una línea paralela a la media external, en ambos lados, se llama línea media clavicular. ¿Para qué nos sirve? Cuando usted se examina, va a encontrar soplos cardíacos. El soplo no es normal. Un paciente que tiene un soplo cardíaco es un paciente con un problema valvular. La válvula no está actuando bien, ¿no? Pero en ciertas anemias hay un ligero soplo, pero no es tan marcado, no es tan escandaloso. En cambio, un soplo muy marcado, hay problema valvular. Ahora, yo cómo sé cuál de las válvulas cardíacas están alteradas, ¿no? Entonces, cada soplo de cada una de las válvulas tiene un sitio donde es más nítido. El
soplo lo van a escuchar en toda la porción pectoral o del pecho, pero el sonido de cada soplo y de cada válvula tiene un lugar específico. Por ejemplo, el paciente, en el corazón tenemos 4 válvulas: la válvula bicúspide, tricúspide, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. La válvula bicúspide o mitral, cuando esa válvula está dañada, el sonido del soplo es más intenso en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Entonces ustedes ya saben por qué, ¿no? Escuchan un soplo y de repente el soplo es más intenso en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular, y la intersección dice que este es un daño de válvula bicúspide. Solamente se dice eso. Ahora, ¿cómo sé cuál es el quinto espacio intercostal? Uno puede, examinando a un paciente, puede verificar cuál es el quinto espacio de otra forma. La primera costilla lo palpamos, ¿no? La primera no se ve porque la clavícula lo oculta. La segunda sí. O sea, la segunda costilla es palpable. Entonces, la primera que palpa es la segunda. Además, luego vamos a ver cómo se palpa o cómo lo ubicamos. Entonces, palpamos la segunda y si está en la segunda, debajo será el segundo espacio intercostal. Contamos la segunda costilla, tercera, cuarta, quinta. Debajo de la quinta es el quinto espacio, línea media clavicular. Si coloco el estetoscopio en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, y el soplo es más intenso, hay un daño de la válvula mitral o bicúspide. Entonces coloco en impresión diagnóstica insuficiencia valvular bicuspidia. Es una impresión diagnóstica lo que a uno le parece, ¿no? O en otros exámenes podemos corroborar, ¿no? Pero es lo que ustedes han hallado, ¿no? ¿Qué tal si ese soplo está en la línea axilar media? Pues aquí, está más hacia afuera. Significa que el corazón está crecido. Entonces el sonido se fue hacia la parte más lateral. Entonces hay una cardiomegalia. O sea, el corazón ha crecido, está insuficiente por un problema valvular. Entonces, estas líneas nos ayudan como reparos anatómicos para ubicar diferentes patologías, ¿no? Tanto cardíacas como pulmonares. Entonces, aquí, en una lista anterior, en una lista lateral, ¿no? Al paciente se le pide que haga, levante el brazo, hace la reducción, ¿no? Aquí está en la reducción. Aquí busco el borde inferior del pectoral mayor. Este es el pectoral mayor. En el borde inferior había un pliegue, se llamaba pliegue axilar anterior. Por ahí pasa una línea vertical. A esa línea se llama línea axilar anterior. Y por detrás busco el borde inferior del dorsal ancho, que hace un pliegue y le queda una fosa, ¿no es cierto? La fosa está delimitada por los pliegues de piel. En la parte anterior, línea axilar anterior, y en la parte posterior, la línea axilar posterior. Entonces ya tenemos dos líneas paralelas, verticales y laterales. Y entre ambos trazo una línea en un punto equidistante y una línea axilar media. Entonces en esa zona tengo tres líneas. Cuando el paciente viene con un problema respiratorio y alguien lo ha agredido con un puñal o con un desarmador, no le cuenta por típico y objeto punzante. Y llega a la emergencia, yo trataba que tengo una pequeña herida, me asaltaron. En ese momento todavía el problema no se evidencia. A veces dicen, no, eso no, pero pequeñito, vaya a ser. Pero con el tiempo ingresa aire poco a poco por ese agujero a la cavidad pleural y el pulmón de pronto se colapsa y empieza a tener problemas. Entonces todo paciente agredido no es sospechoso, lo hospitalizan en sala de emergencia, observación 8 horas, 12 horas, porque se va y se muere, desde que no examinó, bien puso su pierna y lo llaman de la línea, ¿no? Y ahí ya estamos en problemas serios. Entonces, cuando examinan, tiene que ser bien precavido, no decir, no le pasa nada, toma para el dolor y para deshacerse del paciente, hay que pensar un poquito más allá. Que se quede en observación, si no tienen algún tipo de imágenes, ¿no? Para evaluarlo en 8 horas no pasa nada. Entonces, aquí cuando hay aire en calidad pleural, hay que hacer la toracocentesis.
Ustedes, el paciente viene con un antecedente de agresión, un objeto punzante, ¿no? Que viene con cierta dificultad respiratoria, hacen la inspección, la percusión, la auscultación, le piden una placa de tórax y ven que hay líquido en cavidad pleural. O sea, la sangre, al ingresar a lesionar algún vaso, está sangrando hacia la cavidad pleural. Y ya está haciendo un espacio real, está acumulando, y en algún momento hace un problema respiratorio, una insuficiencia respiratoria. Entonces hay que hacer una punción, se llama toracocentesis. ¿Dónde hacemos la toracocentesis? Busco el noveno espacio intercostal. Noveno espacio intercostal, línea media axilar. No, noveno espacio, línea media axilar. Por encima de la décima costilla, por ahí ingreso con la aguja. No, pero he visto la tomografía, he visto la radiografía, ¿no? He examinado al paciente y ahora y puedo ordenar líquido, sangre o aire y el pulmón se puede expandir, ¿no? O pacientes con cáncer, de pulmón, el nódulo está en el pulmón, el cáncer de pulmón es agresivo, en 4 meses está muerto el paciente, haga lo que haga. Las metástasis. A veces la metástasis va a los huesos, tiene el corredor óseo, y hacen una placa de tórax, ahí está el tumor primario, y había metástasis al hueso. Y a veces va a la pleura, y en la pleura se siembra, ¿no?, el tumor, y empieza a sangrar, y se va llenando de sangre y líquido la cavidad pleural. El paciente viene con insuficiencia respiratoria, una placa de tórax, le dan diagnóstico, sacan 2 o 3 litros de líquido. Y el paciente ya puede. En la placa de tórax ven un nódulo, una biopsia, cáncer de pulmón con metástasis a la pleura. No, pero no lo van a dejar que se ahogue. No le hacen su función, le evacúan, le dan quimioterapia, ¿no? Y bueno, como paliativo, ¿no? En la parte posterior tenemos otras 3 líneas. La línea media posterior que pasa por las apoyos espinosas de la vértebra básica, y uno por el borde medial del escápulo. Aquí está la escápula, entonces se llama la aducción, el borde medial. Esas son las líneas escapulares. Y bueno, son líneas de menor importancia, pero son elementos de reparo. Por ejemplo, el paciente viene con un tumor de piel, un cáncer de piel. El cáncer de piel de 5 centímetros está entre la línea media posterior y la línea escapular de la izquierda. Ya lo ubicaron ahí. El que lee la historia sabe dónde está, ¿no? Y si van a hacer biopsia, el que hace la biopsia ya sabe, leyendo la historia, dónde está, ¿no? Ayudar al colega, ¿no? Es parte de nuestra formación, ubicar los tumores anatómicamente. Entonces la pared torácica tiene forma de un cono truncado, con un estrecho superior de menor diámetro en comparación al estrecho. Ya habíamos señalado que el estrecho superior, pues está formado por la primera costilla, el manubrio del esternón, este se llama mango o manubrio esternón, y atrás por la primera vértebra torácica. Este tiene un diámetro muy reducido, unos 6.5 centímetros antero-posterior y 11 en forma transversal. Por aquí pasan la mayoría de estructuras del cuerpo, ¿no? Entonces, una lesión en la base del cuello el paciente es grave, ¿no? ¿Qué puede lesionar? Los grandes vasos. Imagínense la carótida común o la subclavia inherida, es difícil de contener. Generalmente el paciente muere desangrando. No hay forma de hacer un torniquete, ¿no? Claro, si es vena, uno puede colocar una gasa y a presión puede mantener el sangrado, pero una arteria no es fácil. Totalmente. ¿Cuántas veces hemos visto en cabeza y cuello pacientes con cáncer de laringe? A veces la saliva va al cuello porque quedó tumor y la saliva, la pared de la arteria lo ingiere y de pronto un sangrado masivo y se muere por perforación de la carótida. Entonces es difícil contener sangrados arteriales, ¿no? Ahora, una herida a ese nivel puede perforar la cúpula de la pleura, o sea, la parte superior de la pleura, y el pulmón se colapsa.
o puede perforar el vértice del pulmón, el parénquima pulmón. Entonces, por este orificio pasa la tráquea, el esófago, el sangre los troncos venosos retrocefálico del lado derecho, el tronco arterial retrocefálico derecho, la cadena simpática, el conducto torácico, los elementos pasan. Entonces, ¿cómo diferencio cuál es la primera y la segunda? La primera no lo palpamos, porque la clavícula sale aquí. Aquí la clavícula ya no tiene más el músculo pectoral y todo eso, no se prevé. Entonces, lo que uno busca es aquí el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón. Si lo vemos de perfil esto, aquí hay un ángulo. Este manubrio está en un plano diferente y el cuerpo está en otro plano. No es tan marcado el ángulo, pero se llama ángulo de Lis. ¿Qué es el ángulo de Lis? Es la articulación entre el manubrio esternal y el cuerpo. Ahí se llama ángulo de Lis. Y si ustedes pueden palpar, primero palpan su escotadura, descienden y de pronto aquí hay un aumento de volumen transversal. Ese es el ángulo de Lis, ¿no? Y el ángulo de Lis coincide con la segunda costilla. Ahí, la costadita es la segunda costilla. Uno y otro. Entonces decía, aquí palpo el ángulo de Lis. Esa es la segunda costilla. A partir de ahí ya puedo contar. Ahí sí se cuenta la tercera, la cuarta, pero esta es como una referencia. Pueden contar toda la costilla hasta la décima. No, la primera no está, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Entonces, la jámara torácica tiene un orificio superior, un orificio inferior. El orificio inferior está formado por la pelvis y poetas, pero el MOR aquí señala una articulación entre el cuerpo del esternón y la apéndice sifoides, la articulación sifoesternal le llaman. Ese es un límite. Luego, el reborde costal. Estos son los rebordes costales. Los rebordes costales, ¿a quién corresponden? A la séptima, cartílago de la séptima, cartílago de la octava, cartílago de la novena y cartílago de la décima. Ustedes palpan el paciente en la camilla, ustedes palpan la parte más baja de la jámara torácica. Esa es la costilla número 10. Esa es la costilla número 10. ¿No? Y el que está más cerca del esternón en la séptima. ¿No? Y todo eso se llama arco subcostal. Cuando hacen liposucción, ¿qué pasa en la liposucción? La liposucción se hace debajo de la piel, ¿no es cierto? Paralelo a la piel. O sea, no deben cambiar de ángulo. Cambian de ángulo y se meten a la toma. ¿Y qué hay debajo de este reborde? El hígado. Y creen que es grasa y siguen lesionando el hígado. El paciente termina, hay dolor, al día siguiente continúa con el dolor. El médico no le va a pasar, y sigue el dolor. El dolor es un signo ominoso. ¿Qué significa? Un signo peligroso. El dolor debe caer, el dolor no debe incrementarse ni mantenerse después de una cirugía. Si el dolor se va a sentir, hay problema. Hay que abrir de una vez, si no el paciente se muere. Entonces, el organismo le dice, ¿no? Y además examinas al paciente, palpas, hay un abdomen, se llama abdomen en tabla, ¿no? Es como una tabla, puede pararse ahí, se llama abdomen en tabla. Hay perforación de víscera. Abrir, llamar, si no eres cirujano general, llamar a un cirujano general para que el que hace cirugía plástica en Brasil, primero hace cirugía general, 3 años de especialidad, y después hace cirugía plástica. Entonces, si tiene algún problema como cirujano plástico, abre el abdomen, porque así